Después, en 2013 nos dimos cuenta de que, bueno, que el asunto de la MUD era muchísimo más grave de lo que pudimos en nuestras peores pesadillas imaginar, porque seguían, digamos, legitimando una cosa que era una aberración. O sea, el hecho de que Maduro fuera candidato no tenía ni pies ni cabeza, ellos han debido oponerse a eso y no lo hicieron. Nos enteramos de la existencia, además de las actas de la traición, en donde los representantes del candidato de la MUD firmaron un acta en donde ellos aceptaban de que en el registro electoral permanente habían por lo menos 1,5 millones de personas inexistentes, que no tenían huella digital, y aún así permitieron que se celebraran esas elecciones. Es decir, en pocas palabras, una traición, pues. Entonces, cuando yo vi que el país estaba básicamente trancado por ambos lados, es decir, trancado por la parte del régimen y además habiendo secuestrado completamente la oposición, porque eso que hizo la MUD no es otra cosa que complicidad, eso no tiene otro nombre, es decir, esto no es discutible, los hechos hablan por sí mismos. Entonces yo decía, bueno, si la oposición está totalmente secuestrada por esta gente y tienen el apoyo que tienen del país, porque precisamente nuestra lucha fue tratar de abrirle los ojos al país, y lo que nosotros sufrimos es indescriptible, es decir, nos tacharon hasta de fundamentalistas islámicos, es decir, a nosotros nos hicieron una campaña de infamia increíble, la gente más cercana se podría decir, es decir, nadie nos quería escuchar, todo el mundo se tapaba los oídos y los ojos y básicamente nos tildaban de los radicales, o sea, nos ponían todos los calificativos, y yo decía, bueno, pero definitivamente los venezolanos como que no quieren entender, no quieren aceptar la realidad, y ante esa situación se hace muy difícil la lucha. Si tú tienes a un régimen, digamos, con todo el apoyo económico del petróleo, y además tienes todo el respaldo de la izquierda internacional detrás de ese régimen, y además tienes una oposición que es parte de ese régimen también, pero con un disfraz de oposición, y tienes a todo un país y a unos intelectuales, unas matrices de opinión y una cantidad de cosas apoyando ese secuestro y no queriendo darle cabida a las voces disidentes como la mía, entonces no hay nada que hacer. Y entonces ahí fue cuando nosotros conversamos. O sea, yo lo que me daba cuenta era de que de alguna manera el juego estaba trancado y que ante ese juego trancado seguir insistiendo en lo que nosotros ya teníamos años haciendo era, bueno, básicamente terminarme de clavar la daga en el pecho. O sea, ya yo había sacrificado demasiado y yo decía, bueno, seguir en esto, ¿qué sentido tiene? O sea, soy una voz aislada en el desierto, nadie me quiere escuchar, pues. Pero sucedió entonces lo que pasó en diciembre, cuando la MUD se quita completamente la careta ante el país, organizando esas elecciones municipales, transformándolas en un plebiscito únicamente para legitimar a Maduro, que a toda vista estaba deslegitimado por el mundo entero, porque esas elecciones de abril fueron públicas y notoriamente fraudulentas. O sea, era muy difícil de alguna manera negar eso. Bueno, con ese plebiscito que organizó la MUD para diciembre del año pasado, se corrigió ese problema. Se legitimó al señor, fueron a Miraflores a cantar el himno nacional coreando a Chávez, se abrazaron y se dieron la mano con Maduro, los alcaldes electos de la oposición, entre comillas. Entonces el país como que empezó a darse cuenta, empezó a abrir los ojos por las mismas acciones de la MUD. O sea, fueron tan torpes que no pudieron seguir disfrazándose, pues. O sea, llegó un punto en que Maduro los tenía tan agarrados por el cuello con el tema de los recursos, que, bueno, que se tuvieron que quitar la careta frente al país entero. Y entonces eso también dio piso para que en enero entonces se levantara ese espíritu de libertad que de alguna manera se había logrado socavar. Entonces, ante el desprestigio de la MUD, ese espíritu de libertad comenzó a tener presencia en las calles otra vez. Y entonces ahí yo me di cuenta de que efectivamente todavía había una posibilidad importante de construir una fuerza nacional que interpretara ese espíritu de libertad